posible para no saturarlos de mucha información, pero trataré de platicar lo más interesante, especialmente para que tengan la idea propia de este lugar, de Malinalco, ya que va de la mano con todo un legado cultural en nuestro país, y la ironía es, los mexicanos somos quienes menos sabemos de estos lugares. Vamos al punto. Una de las cosas más interesantes de este sitio es el templo que está frente a ustedes. Si lo observan se van a percatar, se trata de un templo tallado en la montaña, es de una sola pieza. Monolito. Está excavado en la roca. Monolítico le llaman los expertos. Por tener esta característica, es considerado hasta ahora como el único templo monolítico en todo el continente americano. Hay otros lugares en el mundo que albergan sitios monolíticos, como por ejemplo el Ora y Ayanta en las montañas de Hyderabad, en el país de la India. Los baños de Buda que están en Sri Lanka, Sigiriya se llama el lugar. Petra, que está en Jordania, cerca del Mar Muerto, en Medio Oriente. Y en África podría citar un sitio que inundó la presa de Asuán. Cortan unas esculturas gigantes y las pasan ahora a un sitio que se llama Ipsambul. El lugar se llamaba originalmente Abu Simbel, y hablo de Egipto. Malinalco aquí en México. Pero Malinalco tiene un especial mérito. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros lugares que acabo de citar en el mundo, esto fue tallado piedra con piedra. Es decir, no hubo herramientas de metal, que es doblemente meritorio. Y demuestra dos cosas: planos previos antes de hacer una construcción de este tipo, y la otra es que al momento de tallar no debería de haber un error. ¿Sí me explico? Un error echaría a perder toda la obra. Pues bien, el sitio es eminentemente mexica o tenochca. Castellanizado es mexicano. Pueden llamarle también azteca, pero lo más correcto es decir mexica, es decir tenochca. Y puedo hacer hincapié en algo. A todo un territorio que originalmente se conformaba desde Canadá hasta Nicaragua se llamaba Anáhuac y era liderado por una federación, la Xcantla-Tohuayán. ¿Por qué digo esto? Porque a este territorio ya le habían cambiado de nombre y le habían puesto Nueva España. Retoma su nombre original México, y los que ahora nacemos en este territorio que nos llamamos mexicanos, no es solo porque lo dice la Constitución política, sino por la cultura mexica. Pues bien, el país también se llama México por ello. El sitio todo funcionó como un centro ceremonial, es decir, aquí no fue habitacional. Y venían a este lugar también no cualquier persona, sino solamente los mejores guerreros. ¿Y a qué venían estos personajes? A ser legitimados, a ser consagrados, a recibir el rango más elevado de la milicia mexicana. Pero como las cosas mexicanas siempre se muestran a los mexicanos con un punto de vista totalmente ajeno, a estos personajes que venían a ser consagrados aquí a Malinalco, hasta la fecha le siguen mal llamando caballeros águilas y caballeros tigres. ¿Sí lo han escuchado? El término es más que erróneo. ¿Por qué? Porque en aquella época en México no había caballos. Los caballos los trajeron los europeos a México, y tigres no hay en América. Ocelotes. ¿Verdad? Solo hay en Asia. ¿Pero por qué les llamaron así? Si ni caballos ni tigres había. Bueno, si aguantan se los platico. Claro. Pero no por la espera, sino por lo que voy a decir. Voy a hablar la neta de México y la verdad de la raíz mexicana. Bueno, ya advertí. Voy a ser breve. En aquella época no existía España. Europa estaba dividida por reinos pobres y corruptos que se peleaban por un mendrugo de pan. Si se hicieron ricos, fue gracias al oro que robaron a este continente y a este país. Aclaro, no estoy buscando culpables. Y lo que más tarde fue España, lo conformaron otros dos reinos todavía más corruptos. Se llamaron Castilla y Aragón. Estos dos reinos se enfrascaron en una guerra fanática de intolerancia religiosa en contra de los árabes, los musulmanes y los judíos. La famosa guerra de 700 años. Y forman los caballeros cruzados para matar y atacar a todo aquel que no creyera en Cristo. Es decir, o creían en Cristo a fuerza o se morían. Y para el caso se inventa la tortura, la Inquisición. Y de una forma violenta y a golpes, Cristo es introducido en México. Con tortura, ¿quién lo iba a creer? Hace un contubernio Carlos V y el Vaticano. Y como una empresa, se autonombran los representantes de Dios en la tierra, como si Dios necesitara representantes. Y a través de patronatos, las famosas bulas papales de 1492, una vez que primero toman Granada, traicionan al último sultán árabe, igual que traicionaron a Moctezuma, se llamó Moabdil, se empiezan a
A mí me gusta esa tierra de indio, yo quiero esa tierra de negro. Ah, pues váyalos a evangelizar, por no decir a robar. Porque a una evangelización llevaban notarios, abogados, militares, mercenarios y sacerdotes. Yo supongo que conocen la historia de México y deben de saber que cuando pisan, por ejemplo, las playas de Chalchihuecayán, ¿saben dónde es Chalchihuecayán alguien? No. Ahora le cambiaron de nombre, se llama Veracruz, el lugar de las aguas preciosas. Forman el primer ayuntamiento sin permiso de nadie, claro, no era su tierra. Esas famosas evangelizaciones es bien sabido. Mataban, violaban, usurpaban, despojaban, traicionaban en nombre de Cristo. Y ya saben lo que hicieron esos cristianos y amorosos españoles hasta la fecha. Pues bien, el rango para designar a estas personas mexicanas es Yao. Yaot significa guerrero. Por eso un fraile dominico de nombre Diego Durán escribió que para ingresar a la élite militar de los guerreros del sol, los de ánimo invencible deberían tener una virtud. ¿Cuál? Vencer el enemigo más poderoso. Y vencer el enemigo más poderoso en mexicano se dice Nekov Yaot. Y eso significa vencer el guerrero de sí mismo. Quien vencía a su interno entraba a la enseñanza de los guerreros del sol. Por eso Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile franciscano, escribió que para ser gobernante, juez o guerrero, el personaje debería ser sabio, prudente, amoroso, animoso, osado, valiente y humilde. Y el jesuita José de Acosta escribió, estos guerreros mexicanos tenían más calidad de santos que nosotros como frailes, porque su actividad se consagraba a Dios y al prójimo. Y van a ver por qué. Obviamente, como ahora pues la apología no en contra de la cultura mexicana, tanto en revistas como en películas, enseñan todo lo contrario. Culturas salvajes, culturas caníbales, culturas primitivas, que dicen que nomás hacían guerra, mataban gente, les abrían el pecho, les sacaban el corazón y se lo comían en el sol. Hay una película estúpida que estuvo en boga, se llamó Apocalipto, y es peor la situación. Y luego los mexicanos no nos preocupamos por leer mucho nuestra historia. Exacto. Basamos el conocimiento en programas tontitos de la televisión. Que sacan dinero. Digo, no es pedada para nadie, pero esas moconovelas son... Cara novelas. Es todo lo contrario, debo advertir. Un adelanto social y científico. Las culturas mexicanas en su tiempo rebasaron a todos sus contemporáneos. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando los españoles llegaron por primera vez a México, no sabían multiplicar y no sabían dividir, porque usaban la numeración romana, suma y resta, pero sin división ni multiplicación. Aquí descubrieron una fórmula increíble, matemática, se conoce como 20º trecenal. ¿La han escuchado? Sí. Para que me entiendan, es el código binario que se usa en las computadoras. Es una fórmula mexicana, el valor posicional del cero, para hacer cifras aritméticas infinitesimales. Bueno, estos salvajes manejaban esta fórmula de memoria. No eran salvajes. Digo, Nada. Inteligente. Ahora necesitamos una calculadora para sumar 1 más 1. Así es. ¿Verdad? Estos personajes La gente guerreros ya no sabe. eran seleccionados en la actual Ciudad de México, antaño México, Tenochtitlan. También venían del Mayab, aquí a Malinalco, a recibir el rango de Yaotzin, Cuajutli o Celot, que literalmente significa venerable guerrero, águila jaguar. Ese es el grado dicho en mexicano, no caballero, águila y tigre, que es un concepto bien europeo. Ahí es donde eran consagrados. Voy a tratar de detallarles el templo lo más ágil posible y es de esta forma. Pero voy a aclarar algo que vale la pena hacerlo, especialmente por la grandeza de estos lugares. Cuando uno viene a estos sitios, la ignorancia o el desconocimiento, ¿no? La gente piensa que estos lugares nomás sirven para venirse a tomar fotos. Y posan por todos los lugares, pero nunca supieron dónde estuvieron parados. Y la expresión es la siguiente: vamos a las ruinas. 2, vamos a las pirámides. En México no hay pirámides. ¿Alguien sabe por qué? Porque no terminan en punta. Así de simple, Así es. no tiene cúspide, no tiene... ¿Cómo va a ser Así una es. pirámide? Son Si basamentos. tuvieran punta, no hubieran estado ahí arriba. Así Son es. planas. Parecen Así más es. cubos que pirámides. Pero como ni los profesionistas mexicanos estudian su tierra, Ay, no me resulta que los arquitectos no Menos. estudian la arquitectura mexicana. Los Menos. abogados no estudian el derecho consuetudinario. Los ingenieros agrónomos ni siquiera saben sembrar maíz. Y los médicos no estudian la herbolaria mexicana. La punta sí está ahí, pero no se ve.
Arquitectónicamente solo se proyecta y se sugiere, pero es irrepresentable. Imaginaria. No se puede representar. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Cuando explique yo el templo va a quedar claro. El templo tiene 13 peldaños y esos 13 peldaños en la cosmovisión mexicana representan 13 niveles del universo hacia arriba, que los frailes llamaron cielos. Hablemos pues de cielos, les voy a hablar de 4. En el primer cielo está la tierra y la luna. El primer nivel se llama Tlaltilpac, sobre la tierra. Corresponde al primer escalón. En el segundo cielo se mueve la estrella grande y los planetas. La estrella grande en mexicano se llama Tlahuizcalpantecutli y significa Señor de la Casa de la Luz. Un planeta bien brillante que a lo mejor han visto. 2 épocas en el año. Ahorita todavía se alcanza a ver como el primer lucero de la tarde. Va a desaparecer y en otra época lo van a ver como el primer lucero de la mañana. ¿Alguien identifica de qué planeta hablo? Venus. Para los griegos efectivamente le llaman Venus. Ahora algunos de ustedes sabrá cómo se llama para los mexicanos. Lucero. Citlalpolquetzalcóatl, el gran gemelo precioso. O Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa del año. Luego viene el tercer nivel. El verbo brillar en mexicano se dice tona. Si a tona, el verbo brillar le añade una terminación de acción futura, que es tiu, resulta una palabra compuesta, tonatiu. Literalmente el que va brillando. Ahora le llamamos sol. También se llama tonamet, el esplendente. Y luego viene el cuarto cielo. ¿Han visto una noche bien estrellada? Sí. ¿Han visto lo que los científicos llaman the Milky Way? La vía láctea, pues, la vía de leche. También para los griegos. En mexicano se llama Xonecuili y significa oruga azul. Tiene otro nombre, Mixcoatl, serpiente nebulosa. Y aquí está lo impresionante. Dice la cosmovisión mexicana que de la tierra a las estrellas, en estos 4 primeros niveles vivimos nosotros y en este espacio se mueve el tiempo. El tiempo que está vivo y camina solo. Años, meses, días, horas, minutos, segundos y tiempos espirituales. Y ahora la pregunta es, ¿qué se imaginan ustedes que haya de las estrellas para arriba? ¿O qué dicen que hay? Universo. Vamos en el cuarto nivel, nos faltan 9. Madre mía. Muchas galaxias. ¿Quién da más? ¿No? Universo. Hoy nos esperaban una pregunta así. Infinito. Menos en domingo. La cosmovisión mexicana dice lo siguiente, que de las estrellas para arriba el tiempo ya no existe, ya no hay tiempo, todo es un presente constante de todas las posibilidades de existencia. Y de las estrellas para arriba solamente son cielos que pueden ser habitados por los dioses. Y así se van hasta el 12º, porque al 13º, el cielo que está más allá de las estrellas, más allá de la luz, más allá de la oscuridad, se dice que a ese cielo nadie ha podido llegar, ni siquiera los dioses, porque de ese lugar que es el más alejado del universo, solo brota, emana y surge el espíritu del cosmos. Y el espíritu del cosmos es invisible como la noche y es impalpable como el viento. No tiene rostro y no tiene forma. Y todos los dioses y todas las diosas que habitan el presente constante y que se manifiestan en el mundo en 1000 formas, se dice que ese espíritu mismo se transforma en dioses y en diosas como sinónimos de él mismo, capaz de crear la pluralidad en la totalidad del espacio. Por eso, a este espíritu, en mexicano, se le llama Moyocoyatzin. ¿Lo habían escuchado? ¿No? ¿Nunca? Perdón la pregunta. ¿No hay aquí mexicanos? ¿No? Entonces, ¿alguien podría decirme, por ejemplo, cómo se dice buenos días en mexicano? Casi le pega, pero no. Buenas noches. Claso Camati Wilmea, Motoca es Martín. Bueno, lo que quiero mostrar es esto es una excepción. Yo casi puedo apostar que no hay alguien aquí que me diga siquiera lo que significa molcajete. No.
Era para... No dije para qué se usa. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. No sabemos nuestras Los raíces. mexicanos no hablamos la sintaxis de nuestras lenguas originarias. Hablamos un dialecto ajeno, el español, y la gente se siente gringa o europea. Sí. Maya y náhuatl son lenguas madres. El español es un dialecto, es una rama de latín, ¿verdad? Igual que el italiano y el francés. Sí, pero si no lo entiendo. Moyocoyatzin literalmente significa el que a sí mismo se inventa y a sí mismo se transforma. Y su primer desdoblamiento de él mismo en el proceso creativo se llama Ometeotl, el dios de la dualidad, el dios que es hombre, pero también es mujer, padre y madre, día y noche, cielo y tierra, vida, muerte, pasado, presente, luz y oscuridad, el sueño y el despertar. Por eso originalmente no cualquier persona podía estar aquí arriba. Ahora hay chance de que suba el que quiera, ya vieron hasta yo subo a platicar, digo, ¿no? Antes solo los guerreros iban a ser consagrados y ahora queda claro, estos templos son arquetipos, no simples templos. Representan el cuadrante del universo, el ámbito de la creación o la totalidad del espacio, en esa figura geométrica. Por eso no se llaman ruinas, no se llaman pirámides, tampoco se llaman zonas arqueológicas. Estos lugares en mexicano se llaman Teocalli o Teopan, que significa casa de Dios o dentro de la divinidad. Teocalli. El guerrero ascendía a los peldaños y lo primero que veían entrar es el bajo relieve, las fauces de la serpiente, con su lengua bífida en el piso a manera de tapete, representa la tierra, toda estuvo policromada, tuvo colores, y tanto esplendor había en ella, que cuando los españoles vieron por vez primera la Ciudad de México, pensaron que la ciudad era de oro y de plata. Hay toda una historia y se las podría yo describir, lo impresionante. Imaginen la serpiente con todos los colores. Colmillos blancos, lengua roja, ojo negro, amarillo, verde, azul, y que uno de ustedes entra por la puerta, la impresión es que la serpiente los va a devorar, los va a tragar. Es decir, al guerrero se lo tragaba la tierra, la madre espiritual. Se iba a sus entrañas, era consagrado. Una vez que se consagraba y salía, se dice que volvía a ser parido por la tierra, para iniciar una vida nueva, como solamente los guerreros vuelven a nacer. Y lo impresionante es la ceremonia de la consagración, la cual se llevaba a cabo en el interior. Se las platico y con eso termino. El templo es como un cilindro. En su base una plataforma y esculturas que representan ser pieles de animales sagrados, 3 águilas y un jaguar. En el águila del centro es donde culminaba la ceremonia de la consagración. Y el guerrero, para ser legitimado, tenía que realizar una ofrenda de sangre, recordando el tiempo primigenio. Hay una historia que ahora llaman leyenda, y en torno a esta historia han escrito tantos bestsellers que en el año 2012 decían que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre. ¿Sí lo escucharon? Pues ni se acabó el mundo, aquí está. Ni se acabará. Y la más, ese sí es seguro. Y la ironía es que decían que se acababa el calendario maya, la numeración binaria es infinita. Esta historia dice lo siguiente, que antes de esta humanidad hubo 4 humanidades, que nosotros somos resultado de una quinta humanidad, y que esas humanidades anteriores fueron destruidas, porque perdieron el respeto a la naturaleza, perdieron el respeto a la divinidad, perdieron el respeto a sus semejantes y perdieron el respeto a sí mismos. Y vino el agua, el fuego, la tierra y el viento y los aniquilaron. Para restaurar una más consciente, el espíritu invisible se transformó en muchos dioses, ya dije como sinónimos de él mismo. Y en un concilio, en el espacio, en una meditación profunda, se dice que juntaron su pensamiento y su palabra, llenos de emoción y sentimiento. Veían lo mismo, hablaban lo mismo todos y pensaban lo mismo. Proyectaron el espíritu y fueron a la región de los muertos, al Mictlán. Allá abajo rescataron los huesos de las humanidades pasadas y los llevaron al paraíso. En mexicano se llama Tamuanchán. Ahí en Tamuanchán crece el árbol cósmico, que deja caer flores y frutos a la tierra en forma de energía y es el manar de los destinos diarios. Al pie de este árbol llevaron los huesos de hombre y de mujer, y en un cuenco de jade los dioses molieron los huesos, hasta que quedaron hechos polvo. Los dioses hicieron ayuno y penitencia,
y en un acto ritual tomaron objetos punzantes y cortantes, y asimismo los dioses se empezaron a cortar, a perforar y a atravesar diversas partes de su cuerpo. Y toda la sangre que emanaba del cuerpo de los dioses la depositaron donde estaban los huesos molidos. Y sorpresa, todos los dioses se murieron. Solo sobrevivió Quetzalcóatl y la diosa de la vegetación, la naturaleza y los mantenimientos, Quilastli. Por eso hasta la fecha en México hay muchas hierbas que se comen. ¿A qué le suena Quilastli? Quelite. Quelites. Quilastli, quelite, Es lo lechón mismo. quelite, papalo quelite, tzitzit quelite, cacao quelite, mexichi quelite, más de 200 especies. Yo no sé por qué la gente sigue comiendo hot dog, sopas maruchan, sequía, alimentos Para sin morirse sal. más pronto. Esta pareja divina, cuentan, mezcló la sangre de los dioses y los huesos hechos polvo. Y de esa masa que resultó, formaron dos niños bebés, un niño y una niña. Quetzalcóatl tomó su caracola y sopló sobre los cuerpecitos y les insufló el aliento vital y les dio un alma y un destino. Pero se cuenta que los dioses, al ofrecer su sangre y morir, lejos de ser aniquilados, la muerte no es la aniquilación, solo es la transformación. Entonces unos se convirtieron en viento, otros en árboles, en montañas, nubes, sol, lluvia, estrellas, planetas, cometas, ríos, lagos, jaguares, venados, colibríes, flores, frutos, hormigas, ballenas, nieve, neblina, en todo lo que existe en el mundo y en el universo. Por eso la visión indígena mexicana dice lo siguiente, que todo lo que logramos ver y todo lo que logramos percibir, todo es sagrado, todo es divino, todo tiene que ser respetado y todo tiene que ser venerado, porque todo procede de la divinidad, incluyendo nosotros mismos, que fuimos hechos no de barro, sino con la sangre de los dioses. Y yo reto al que sea de ustedes a que se haga un corte en una vena, nomás para ver si le sale barro. ¿Qué correrá por nuestras venas? Tierra, genética, que es divina. Por eso la historia mexicana dice lo siguiente, que los seres humanos somos dioses atrapados en la cobertura de carne. Y aquí adentro tenemos una chispa divina que nos han ocultado, que nos han hecho olvidar. Es necesario trascender a niveles humanos y espirituales más elevados. En México lo mostró Quetzalcóatl. Él tuvo 3 muertes, no una, tuvo 3 muertes y 3 resurrecciones. Por eso el guerrero, cuando era consagrado ahí dentro, realizaba una ofrenda de sangre, no porque tuviera miedo de un Dios castigador. Eso es de importación europea católica a México, impuesta con violencia, menos por servilismo o porque tuviera miedo de disque un diablo, de un infierno, de un Satanás o de un pecado. Eso, como dicen ahora los jóvenes, es un chorizo verde. Eso no existe. Es una falacia. El guerrero hacía su ofrenda por un acto de amor a la vida, de reciprocidad con el espíritu, y sus palabras sonaron así: si tú, espíritu invisible e impalpable, como la noche y el viento, si para crear el mundo, la luna, el sol, las flores, las estrellas, a mis hermanos y crearme a mí tuviste que morir, yo quiero corresponder a tu sacrificio. Mi deseo es regalarte algo, y lo más precioso que tengo para darte soy yo mismo. Te ofrezco mi propia sangre. Además es tuya, a ti te pertenece, tú me la diste, por lo tanto, quiera yo o no, un día te la voy a tener que regresar, porque me voy a morir. Hoy te la regalo conscientemente y le gano un paso a la muerte y al tiempo. Resulta que con espinas de maguey, huesos afilados de animales sagrados, agujas de coral y de obsidiana, asimismo el guerrero se perforaba las orejas, los labios, la lengua, los brazos, los muslos, las pantorrillas, y en un ayuno de 60 días se perforaba los órganos genitales. Y se pasaban cuerditas de 10 y 15 metros para sangrados más profundos. Y de esta manera eran legitimados como un águila, como un jaguar. Por eso en su época eran llamados los guerreros de ánimo invencible, los de la voluntad inquebrantable, los que no dan un paso atrás. ¡Shh! Podré yo platicarles a ustedes lo que no se imaginan. Y en esta tarde no terminaré yo de mostrar la grandeza mexicana. Les hago la diferencia nada más entre lo que es ser un guerrero y lo que es ser un mercenario. ¿Han oído hablar ustedes de un tal Cuauhtémoc que dicen que le quemaron los pies? ¿Alguien sabe en qué forma le quemaron los pies? ¿No? ¿Con cerillos? No.
Le echaron aceite leña. hirviendo en los pies. Lo torturaron durante más de 2 años para que dijera dónde estaba el tesoro y evitara una revolución. Y la historia dice que ni un quejido le sacaron. Mejor sus compañeros ya se estaban quejando. En un encuentro militar directo entre mercenarios españoles y escuadrones mexicanos, los escuadrones mexicanos peleando desde agua y desde lanchas y los mercenarios españoles desde tierra y puentes, los escuadrones mexicanos en un 2x3 desbarataron el ejército español. ¡Sálvese el quien pueda! ¡Huyeron! Hasta muchos dicen que se pusieron a llorar. Con una chinga que les metieron los aztecas. ¿No dicen que se puso a llorar Cortés? Sí. ¿Y cómo le llaman a ese acontecimiento? La noche triste. ¿Triste para quién? Para los españoles. Entonces debería ser la noche de la victoria. Así es. ¿Verdad? Así es. Son los manejos siempre de la historia y las enseñanzas. La cuestión es bien diferente. Por eso, como no nos enseñan a razonar y la voluntad de los mexicanos está quebrada, si nos dicen, en esa piedra traían a las mujeres más bonitas. Ahí les abrían el pecho, les sacaban el corazón, lo hacían en tiritas y luego se lo comían en sushi. El sushi en ese tiempo. Eran re malos, desgraciados. Pero ni siquiera lo razonamos. El corazón no puede ser sacado por el pecho. ¿Por qué? Porque aquí está el externo. Sí. Las costillas, la caja torácica. Cuando el corazón se opera a pecho abierto, este hueso tiene que ser abierto con una sierra eléctrica. Se rompe con unos masitos y se abre con unas pinzas, se pone un forceps, un fijador. Y la operación tarda de 5 a 20 horas. La falacia biológica, con un cuchillo de vidrio, la obsidiana o el pedernal, como si rebanaran una papaya, sacar un corazón que brille como rayo. Solo lo cree un estúpido. Se llama Mel Gibson y su película. Porque en la realidad no es posible. No es así. Y no me lo crean a mí, hablen con médicos legistas y con cirujanos modernos para reír. Luego han hecho documentales en National Geographic y buscándole por todos lados. No, es que abrían el abdomen, es que abrían... No, ya, esos son cuentos. La historia de los frailes dice que abrían de tetilla a tetilla el pecho. O sea, después es buscarle por dónde. Claro, no se puede justificar un genocidio y una barbarie que se dijo hacer a México. El mexicano se siente nacionalista cuando viene la fiesta patriotera, bien borracho, lo único que sabe gritar es sí se puede, y nunca puede. Ni en el fanático fútbol es una vergüenza. Pero la pregunta es ¿por qué no pueden? Porque el espíritu está roto y la voluntad está quebrada. Nos han enseñado que lo nuestro no sirve y cuanto antes debe morir. Entonces la gente sabe más del payaso, del hombre araña, del baboso de Superman que de México. Sí. La derrota de un pueblo no se verifica en los campos de batalla, se verifica en la quiebra interior de su voluntad. Está derrotado quien cree estarlo. ¿Han oído hablar de la palabra Huitzilopochtli? Sí. ¿Alguien sabe lo que significa? No. No. ¿Saben en honor de quién fue hecha la Ciudad de México? Muchos vienen de allá o no, o no quieren decir. ¿Saben en honor de quién fue hecha la Ciudad de México? No, de Huitzilopochtli. Y literalmente significa colibrí sureño. Y él personifica el sol. Este templo es en honor a él. En el solsticio de invierno se quita un rayo de sol, la fecha de su nacimiento. ¿Colibrí? ¿Por qué colibrí? Porque resulta que el órgano interno más grande de este pajarito es el corazón. Los colibríes son más corazón que cuerpo. Si yo fuera un colibrí, mi corazón sería de este tamaño. Entonces son pajaritos todo corazón. Hibernan 40 días, mueren y tornan a la vida. Entonces simbolizan la resurrección y la fuerza de voluntad. Como un principio espiritual para que Dios no venga a ti, tú vayas a Él y dejes de ser víctima. Y entonces al principio de la voluntad, a los mexicanos se la cambiaron por uno oscuro, ahora se llama fe. Fe. Ustedes tengan fe y el presidente la semana que entra va a leer toda la historia de México. Tengan fe. Y el mes siguiente, la situación política y económica del país va a cambiar, tengan fe. La fe es como un ciego. A un ciego pueden ponerlo bajo los rayos del sol y puede sentir el calor del sol bien sabroso, ¿no? Pero no puede ver la luz porque está ciego. Y si no puede ver la luz, no puede ver toda la maravilla que hay alrededor. La voluntad, en cambio, los va a poner en dinamismo y en movimiento. ¿Quieren trabajo? Pues no se pongan a rezar, pónganse a buscar. A trabajar, claro. ¿Verdad? ¿Quieren ir a la montaña? Pues pónganse a caminar. ¿Quieren pasar un examen? No recen, estudien. Claro.
el ánimo de fuerza, corazón y brazos. Este principio espiritual llevó a los aztecas a ser los mejores de su tiempo. Y ahora son calumniados, vilipendiados, salvajes, es todo lo contrario. Para justificar la barbarie que se vino a hacer a México. Por eso a los niños hasta la fecha en México les llaman escuintles. ¡Escuintles! ¿Alguien sabe lo que significa escuintle? Dígaselo. Perro. No, perro significa escuintle. Perro. ¡Perro! Perro chiquito. Perro chiquito, ¿verdad? Perro chiquito. A ver, perro. Escuincle. A ver, perro, vais a dormir. Si los niños son perros, ¿qué serán los papás? Se lo dicen los papás. San Bernardo. Yo he escrito algunos libros que se han agotado, se encuentran ahora en la editorial Amazon. El libro es Marinal Corino, mi nombre es Martín, no pertenezco a ninguna institución, yo vivo en esa hilera de cuevas que están allá en los peñascos. Esto es mi casa, las cabañitas son mías y tengo unos baños medicinales de temazcal. Si a alguien les interesa les puedo dar mi número de manera particular y continúo trabajo en guerreros en la causa. De mi parte es todo, yo aquí concluyo. Quienes desee contribuir con algo para la causa son bienvenidos y si no, pues no importa, digo, todo el mundo es bienvenido. Yo vengo aquí a hablar por mi raza y por mi tierra. ¡Viva México!